Bien, felicidades para todos. Hoy vamos a abordar un tema muy importante dentro del concepto de gestión de comunidad que nos está invitando a una reflexión sobre nuevos enfoques para la gestión de la comunidad. Entre ellos, entonces, en este ambiente de política nos estamos enfrascando en la politiquería y en las polarizaciones, pero se nos está olvidando la gran definición que nos tenía los griegos de que el ser humano es un animal político. Si no ejerce la política, es un simple animal. Entonces lo fundamental ahora es cómo abordar ese concepto de una política realmente dentro del enfoque humano. Es decir, la forma como el ser humano se proyecta cuando se encuentra con el otro. Es decir, que forma una comunidad. Entonces aparece el concepto de comunidad y esos seres que están en comunidad necesitan tener una identidad y entonces aparece lo que podríamos llamar la comunalidad o lo comunal. Ahora, vamos a hablar de lo comunal. Entonces, comunal. Es muy importante tener en cuenta este concepto de comunal. Lo común es lo que identifica a un grupo de personas, tanto en común, partiendo de la común unidad de necesidades. Hay una cosa muy importante en la común unidad, el grado de motivación, es decir, donde todos tengan una motivación común. Pero para que haya una comunicación común, se necesita que las personas empiecen a capacitarse, a conformar algo importante que es la organización. Es decir, que formen órganos. Y cuando hablamos de órganos, estamos hablando de un conjunto de elementos que tienen una función que garantizan la vida. Pero por lo consiguiente, cuando hablamos de común, vamos a conformar una organización de motivación que unifica, y aquí hay una cosa muy importante, el proceso de la unificación, que es la de unión, que es unificar. Es decir, volverse uno con todas las personas, y luego aparece el concepto de con la naturaleza. Entonces, lo común, ¿qué es lo común? Es lo que conforma una organización con una motivación para unificarse con la naturaleza. Entonces aparece un elemento importante a diferencia de lo comunitario, y es una redundancia. Común unitario es común unidad, es decir, la común unitariedad. Y entonces lo fundamental de todo esto es el concepto de la A, que nos lleva a dos aspectos importantes, que es aprovechar las alternativas y liberarse. La L nos va a querer liberarse de las limitaciones.
todo en la vida tiene límites, porque el límite nos va a dar una identidad. Pero esas limitaciones tenemos que entrar a llegar a lo que se llama la libertad, es decir, lograr hacer las cosas con ganas. Entonces, ese es el concepto muy importante del manejo de lo comunal. Ahora, para llegar a lo comunal necesitamos unos pilares fundamentales, y es los pilares de la economía, llamémosla así, economía, y con ello está muy cerca lo que es la ecología. Entonces, esa es una de las cosas importantes. La economía nos va a orientar hacia la productividad y la ecología nos va a enfocar a la preservación de lo que tenemos, a garantizar la sostenibilidad y la sustentabilidad. Y la palabra eco implica resonancia, que implica que es el eco para un ser humano y para una sociedad. Para una comunidad es aprender a escuchar, comprender y obrar. Entonces aquí lo vamos a establecer acá. Eco, aprender a escuchar. La de eco. Escuchar. La C de comprender. Y por último, obrar. Acordémonos que obras son amores y no buenas razones. Y obrar, escuchar, comprender y obrar, ¿hacia qué? Hacia la productividad y hacia la conservación de la vida. Entonces, este es uno de los pilares. Ahora, el otro pilar es la política. Cuando hablamos de política, más el concepto, acordémonos, cuando hablamos de política, nos estamos acogiendo, como decíamos ahora, que el ser humano es un animal político, entonces si no ejerce la política es un simple animal. ¿Qué implica la política? Esto nos da con la naturaleza, esto nos da el enfoque con las demás personas. La política es la forma de relacionarnos con las demás personas. Entonces, vamos a establecerlo en estos términos. Para que entendamos bien la definición. Primero que todo, en la política tenemos que organizar bien el concepto del poder. O sea, es la capacidad de hacer las cosas, de concretar las cosas. Es decir, de que se lleven a la realidad, con una identidad. La persona, hay una cosa muy importante del poder, y es que el poder no se ostenta, se sustenta con la capacidad. Entonces, el poder tiene que tener una cosa que se llama la orientidad. ¿Qué implica la orientidad? Saber hacia dónde va con identidad. Unas cosas interesantes del proceso de lo comunal y la política es tener claramente el concepto de identidad. Ahora, cuando la identidad tiene que ser de tipo proyectivo y no reactivo ante situaciones externas de poder que no son las propias. Entonces, eso es una de las cosas que de pronto no la estamos comprendiendo porque no ha habido
educación política. Siempre ha habido ideología y la ideología nunca enseña a pensar, porque una de las cosas importantes del poder es aprender a pensar. Entonces, ¿la orientidad de qué? Volvemos a algo muy interesante y es la libertad. Y acordémonos que libertad no es hacer lo que me dé la gana, sino hacer con gana lo que debo y puedo hacer en beneficio propio y el de toda la humanidad. Entonces la libertad está más embarcada hacia lo demás. Entonces, poder, orientar libertad con, y aquí reforzamos el concepto de que vamos con identidad. En la identidad tenemos que saber algo muy interesante, de dónde venimos y para dónde vamos. De qué familia pertenecemos y a dónde va a llegar y cuáles son las consecuencias, y yo debo asumir las consecuencias de todo aquello que yo voy a hacer con el poder y la libertad. Entonces, esa es una de las cosas importantes de la política. Entonces, el problema actualmente es que la mayoría está identificado no, está fanatizado con las ideologías, no con ideas. Entonces, y esas ideas vienen, ahora hay una cosa importante de la política. La política siempre está en función de transformar. Transformar la realidad. Porque una de las cosas muy importantes es la transformación, es la única que garantiza la felicidad. Y aparece un concepto importante que son los proyectos de felicidad. Entonces, eso es una cosa interesante. El concepto es la formación. Si uno no se forma, se deforma. Pero si se forma, transforma. Y cuando se transforma, aparece la felicidad. Entonces, esto es una cosa importante de transformar. ¿Qué es lo que vamos a transformar? Ideas, no ideologías. Por lo consiguiente, tenemos que aprender a partir de las ideas, es decir, de una inteligencia que desarrolla las aspiraciones de una sociedad. O sea, las ideas van en función de algo que va a mejorar necesariamente. Entonces, lo interesante ahora es transformar ideas que logren la conciencia. Entonces, ideas conscientes para una cosa muy importante. Perdón. Conscientes para actuar. Eso implica entonces ser político. Entonces la política está en función del poder con orientidad y libertad e identidad para transformar ideas conscientes para actuar. ¿Y actuar en cómo? En comunidad, en comunalidad. Si vamos a hablar de sectores geográficos donde se incide ese concepto de política y economía. Nos falta algo muy importante de lo que es la base de la proyección humana, y es la cultura. La cultura. Y cuando hablamos de cultura, estamos hablando de la vida. Entonces, la economía y la ecología está en función de la naturaleza, o sea, lo que se tangencializa de la naturaleza. La política está en la relación con los demás seres humanos, pero la cultura está en función del cultivo de la vida. Entonces, no es solamente el aspecto, llamémoslo así, gráfico, musical, poético, sino todo lo que garantice la proyección de la vida es cultura. Entonces, eso es una cosa importante de manejar
para que el ser humano se pueda proyectar en una forma clara y concreta. Entonces, ¿qué viene a ser la cultura? Llegando a este concepto también de los idiofonemas. Entonces vamos a la cultura. ¿Qué es lo que hace un campesino al cultivar? Empieza a concretar. ¿Sí? Entonces, la cultura es elementos que nos ayudan a concretar. ¿Qué es lo que vamos a concretar? Vamos a concretar todo lo que nos sea útil. Es decir, que sirva para algo, concretarlo útil. Por eso se cultiva el maíz, porque eso hace útil. Entonces, ¿a través de qué? De una cosa muy importante de la manera de la cultura, garantizar la lucidez. ¿Qué es la lucidez? La claridad con que se identifican las cosas, por decir algo. Usted identifica, hay lucidez muy clara cuando usted ve una papa a cuando ve una remolacha y una zanahoria. Ambas nacen dentro de son raíces que nacen, pero se cultiva y lo mismo sucede con respecto al arte. Es decir, lo que llaman la expresión artística, lo que están dando es una lucidez de su expresión interna hacia el exterior para establecer un diálogo de sensaciones interesante. Entonces, ¿para qué? Para totalizar. Una cosa importante de la cultura es totaliza. Totaliza lo universal. Es decir, todo el universo, por decir algo, vamos a hablar del cultivo de la papa o cualquier... ¿Qué está haciendo el universo? Totaliza todo lo que tiene la Tierra, que es un universo para... Lo mismo le pasa a las personas, y eso es un aspecto cultural. ¿Para qué? Y aquí viene la comunidad, para la cual el ser humano, para realización, la realización. ¿Qué viene a ser la realización? Sentirse pleno, sentirse feliz. Y viene de la palabra real, que quiere decir corona del rey. ¿Y qué implica el rey? Dominio. Es dominio que yo puedo mostrar, y sación es subir. Entonces, cuando yo me siento rey, me siento con dominio. Ojo, rey no es el que manda, que eso es lo que nos están dañando y nos dicen de la Biblia, que usted es el rey de la naturaleza. Cuando nos están diciendo el rey de la naturaleza es que usted tenemos que tener el dominio, y cuando tenemos un dominio tenemos el cuidado de una comunidad, de lo comunal. Eso es la realización. Y esa realización, entonces aparece una cosa muy bonita, que es la armonía. La armonía. Entonces, implica algo muy interesante la armonía. Para poder entender bien la armonía, nos podemos ir a la música, con los instrumentos musicales de una orquesta. ¿Por qué es tan agradable escuchar una orquesta sinfónica que tiene 126 instrumentos diferentes, tocados por 126 personas distintas? Porque lo que hacen, lo hacen en forma armónica, es decir, sincronizándose las diferencias. Entonces, ¿qué es armonía? Aceptar las diferencias para sincronizarlas en forma agradable, bajo la batuta de un ser que hace que las demás personas sostengan la atención y garanticen
una expresión de aceptación para todo el mundo. Eso implica pues el concepto de lograr manejar lo comunal. Entonces aquí viene, entonces regresamos a lo comunal. Todo esto está ¿qué es lo que tiene que hacer lo comunal? Conformar, organizar, motivar, unificar todos los elementos de la naturaleza. ¿Para qué? El centro importante de la política, porque es la que nos encuentra con el otro. Y el otro tiene vida y está en contacto con la naturaleza, que es lo que nos da la economía y la ecología.